4 minutos. Bien, lo estamos platicando. Sabemos que don Vicente Fernández sigue en estado grave de salud debido a una caída que sufrió. Lo describimos el parte médico con peras y manzanas. La primera dice, de acuerdo al comunicado, la caída le provocó un traumatismo y así tal cual lo dieron a conocer, raquimedular, esto a nivel de la columna cervical. Así fue. Bueno, debido a esto se encuentra con asistencia ventilatoria y cuidados de paciente crítico en la unidad de terapia intensiva. Pero queremos entender más sobre esta lesión. Voy a pasar de este lado porque está con nosotros el doctor José Luis Núñez. Bienvenido, doctor, muy buenos días. Hola, buenos días. Él es especialista en traumatología. ¿Cómo podemos entender este parte médico? ¿De qué se trata esta lesión? Bien, la lesión raquimedular se refiere a una lesión que es provocada por un traumatismo, o sea, un golpe fuerte o movimientos que van más allá de la parte fisiológica. Y la lesión se traslada hacia la parte ósea de la columna, ligamentaria y evidentemente a la médula espinal, que es la parte que conecta las funciones cerebrales con el resto del cuerpo. Son lesiones graves. ¿Por qué podríamos estar en un peligro de muerte? ¿Qué sucede dentro de nuestro organismo? Generalmente las lesiones de este tipo, al haber la conexión medular entre la parte del cerebro y el resto de los órganos y extremidades, generalmente se puede poner en peligro incluso funciones tan básicas como la respiración, control de esfínteres, y existen algunas lesiones que pueden ocasionar que las funciones que no controlamos normalmente pero que el cerebro hace bien, por ejemplo la presión sanguínea, la forma en la que late el corazón, puede afectarse de esa manera, pueden poner en peligro la vida, así es. En unos primeros momentos, cuando nos enteramos que don Vicente Fernández estaba con esta lesión, dado a conocer por ellos mismos, por su familia, también nos dijeron que estaba en coma, que estaba con un ventilador, también por una situación del dolor. ¿Esto es común o es cuando un paciente presenta una condición más grave? Generalmente en este tipo de lesiones el dolor puede llegar a ser muy importante porque obviamente los nervios están dañados. Sin embargo, la asistencia ventilatoria y los cuidados en unidades de cuidados críticos obedecen más a la propia gravedad de la lesión. Ya dije, la desconexión que existe entre la parte de las funciones que controla el cerebro y el resto del organismo puede llegar a ser muy importante. Entonces, como parte del tratamiento, la asistencia ventilatoria y otros tipos de asistencias son pues mandatorias en este tipo de casos. Obedece más a la gravedad de la lesión que en realidad a una situación, aunque en algunos casos poco frecuentes también puede obedecer a control del dolor. La lesión implica fractura en la columna, por ejemplo, fractura o lesiones ligamentarias y en otras estructuras que sí pueden llegar a causar dolor, aunque generalmente el tratamiento más es para asistencia de las funciones vitales que en algunas ocasiones se pierden y posteriormente pueden llegar a recuperarse. ¿Cuál es el pronóstico en ese tipo de padecimientos? En general es bien difícil decirlo. Tenemos que saber exactamente qué tipo de lesión tiene, tenemos que saber a qué nivel se encuentra, eso es algo bien importante. Y con esta situación se puede determinar algún tipo de pronóstico. Generalmente la fase o las secuencias de este tipo de lesiones abarcan para poder establecer qué es lo que sucede desde las primeras horas de inicio de la lesión, cómo se atendió, etcétera, hasta meses después de procesos de rehabilitación. Generalmente son lesiones de pronóstico reservado. ¿Rehabilitación a nivel físico, a nivel neuronal? A nivel de todo, depende qué haya sido o cómo sean las secuelas que vaya a presentar. Sin embargo, estamos hablando de que eso va a pasar dentro de semanas o meses. Ahorita, evidentemente, preservar la vida siempre es lo más importante y secundariamente, pues la rehabilitación y todo lo que va a conllevar esto. Es el doctor José Luis Núñez, especialista en traumatología. Muy buenos días y de verdad, gracias por estar con nosotros. Buenos días, hasta luego. Ricardo, tú desde Guadalajara al inicio del programa hablábamos que una lesión raquimedular no es un asunto sencillo, todo lo contrario, es un asunto médico de enorme consideración. Más de 30 películas, querido Horacio, Sí. y se retiró en el 91 justo porque no le gustó. Sí, el tema de una lesión medular, de pronto lo hablamos como si todos fuéramos doctores, si supiéramos qué es lo que sigue, cuando es un tema sumamente complicado. Sí. Venga la tarea, nos dimos a la tarea de contactar un especialista y esto es lo que nos dijo para que usted en casa sepa qué es lo que le pasó a Vicente Fernández. El
El doctor Roberto Hernández, cirujano, ortopedista y traumatólogo, especialista en columna vertebral, habló del reporte médico del señor Vicente Fernández. El hijo decía, lo tiene semisedado, se refiere, o sea, con exactitud, a que no se encuentra en un estado profundo de anestesia. La mayor parte de la población lo conoce como un estado de coma profundo. Asegura que el impacto que sufrió lo podría llevar a una vida vegetal. Por la altura que tiene la lesión cervical, puede llegar a perder la función motora de las extremidades superiores y de las inferiores, ¿no? Es como lo que le pasó a este actor de Superman, ¿no? A Christopher Reeves. Podría existir la posibilidad que el señor Vicente pueda perder movimiento En las 4 extremidades, eso se llama cuadriplegia. El abogado perito en cirugía afirma que la dependencia de aparatos para que pueda respirar el charro de Huentitán sería para siempre. Cuando eso ocurriera, pues entonces sí, él tendría que estar depende de lo que afecte los músculos del tórax, la respiración, tendría que estar con ayuda respiratoria, ¿no? Para Venga la Alegría, te informó Gabriel Cuevas. Es muy importante, sumamente importante recalcar que estamos hablando de casos tremendamente extremos. Este no es el diagnóstico de Vicente, pero son lesiones que pueden ocurrir cuando pasan lo que le pasó a don Vicente Fernández. Sí, es un panorama general de lo que ocurre con una lesión raquimedular. Desconocemos los detalles de la lesión de don Vicente Fernández, pero esto es un panorama de lo que le está ocurriendo y de lo que podría Claro, suceder, ¿no? este doctor nos habla de los distintos escenarios, Claro. pero tampoco, como bien lo dice Flor Ricardo, y tú lo sabes que estás ahí al pie del cañón en el hospital, tenemos un diagnóstico claro y tampoco sabemos de qué grado fueron los daños. Entonces, pues mira, ahí está la información. Ahora, una pregunta. A mí me ha tocado hacer este tipo de coberturas como la que estás haciendo y eres un soldado, Ricardo. Y pasa que durante todo el tiempo que estamos esperando, comentamos con los compañeros y algunos averiguan cosas que son interesantes. ¿Alguno te ha comentado algo que pueda trascender e importar para esta transmisión? ¿Sabes qué pasa, Horacio? Sí hay muchos trascendidos, evidentemente, pero uno también tiene que escoger sus fuentes. Claro. Y al respeto que se merece el público de Venga la Alegría, me parece que no he rescatado algo que yo me atreva a decir. Claro. Estamos en contacto, porque se lo prometemos también al público, con las oficinas de los distintos familiares de don Vicente, con médicos, con especialistas. Estamos aquí con ayuda de Azteca Jalisco, estamos en el rancho, estamos cerca de las casas de los familiares. Es una cobertura muy completa. Lo sé y lo haces muy bien.